Hola, les saluda Jocelyn Malky a este tu canal de YouTube. Bueno, el día de hoy el tema es Anímate a emprender tu sueño. Siempre habrás querido, o has tenido, mejor dicho, la idea de querer crear un negocio, emprender en uno. Entonces tienes primero que decidir qué quieres, si es producto o es servicio. Asimismo, tienes que también saber qué misiones y qué visiones va a tener tu negocio, que son la parte inicial y principal, ¿vale? También, aparte de eso, cuando ya escojas el nombre de tu negocio, tanto sea servicio o producto, tienes que registrarlo. ¿Por qué? Porque supongamos lo registras de aquí a 1 año, 2 años o 3 años. Quieres ir a registrarlo y el nombre ya lo tiene otra persona o ya lo tienen registrado eh, hace 6 meses, pero tú llevas con el negocio 3 años. Ya no vas a poder registrarlo. Entonces, mejor antes de empezar tu negocio y ponerle un nombre, registra la marca, pide los permisos correspondientes para que todo vaya de una forma adecuada y correcta. Aparte de todo eso, te estás creando también lo que es una reputación en lo que es tu negocio. Recuerda que si quieres un negocio que sea de aquí a un futuro, siga creciendo, necesitas una buena imagen para tu negocio y necesitas trabajar en ello. Y no es lo hago ahora y después lo dejo. No, eso es ser constantes, perseverantes, para que eso se note en el tiempo. Eso se trabaja día tras día, ¿vale? El otro punto es que al iniciar un negocio, quizás te, tú digas, es que gano muy poco, es que más ganan la gente que trabaja para mí, que al principio van a ser 1 o 2 personas, o al principio vas a ser tú, nada más. Pero supongamos tengas una persona que trabaja para ti y vas a decir, gana más que yo, pero no es cierto, porque si tú, ¿vale? Estás ganando menos es porque estás generando de ese dinero de ganancia una inversión y lo estás reinvirtiendo y reinvirtiendo un lapso de tiempo, ¿vale? Para poder hacer crecer tu negocio. Y ya puede pasar 1 año, 2 años o el tiempo que tú lo hayas creído prudente y recién comienzas a ganar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso se trata de emprender. No es que ya puse el negocio y ya tengo mucho dinero. No. El que emprende al principio trabaja más, al principio no duerme bien, al principio le echa muchas más ganas, porque la persona que va a trabajar contigo tiene un horario, tiene que ir a comer, entonces tú no tienes horario porque vas a quererle poner muchas ganas a tu negocio. Entonces tienes que ser disciplinado, constante, saber que el negocio que estás poniendo te gusta y tienes que ser ahí terco en darle lo que es constancia, dedicación, no solamente es saber sobre el producto o el servicio que ofreces, sino que también tienes que comenzar a leer, tienes que investigar más, tienes que hacer un balance de cuánto te ingresa, cuánto sale, cuánto inviertes, cuánto no inviertes. Entonces tienes que leer para que tú puedas ir manejando de una manera correcta tu negocio, tu emprendimiento, ¿vale? Tienes que ser perseverante. No importa en el negocio cuántas veces te equivoques, importa todo lo que aprendes. Nadie ha nacido sabiendo. Todos aprendemos en el camino, pero eso sí, hay que leer muchísimo, hay que aprender muchísimo, hay que investigar muchísimo. No podemos hacerlo todo así, sin saber nada. Tienes que investigar, tienes que ver que tienes que registrar tu marca, que tienes que pedir permisos, ¿vale? ¿Qué materiales necesitas? Todo eso, ¿vale? Pero no te tienes que rendir. Pero para eso tienes que elegir en qué quieres emprender, que es algo que realmente te gusta,
que realmente te apasiona, que realmente no lo vas a ver al principio como que quizás si eliges algo que no te guste, te va a costar muchísimo, ¿vale? Pero si te gusta, por ejemplo, vamos a poner un claro ejemplo, hacer chocolates, tienes que sacar permisos, tienes que registrar tu marca, tienes que de repente, tú como jefe tienes que trabajar 12 horas al día, 13 horas al día. Al principio es así. Le tienes que poner muchas ganas, elegir algo que te guste y que hayas estudiado el mercado para que funcione, porque no solamente se trata de que te guste, sino también de que sea un producto o un servicio, vamos a poner el chocolate nuevamente, que, que la gente quiera adquirir, que quiera consumir el chocolate, no solamente porque a ti te agrada, ya está, no, se hace un estudio de mercado. ¿Para qué? Para que veas que tu negocio tiene un futuro, ¿vale? Y basado a eso, también tú puedes seguir invirtiendo, te puedes seguir esforzando, tienes un plan, tienes una misión, tienes una visión, tienes que tener metas, tienes a corto, a mediano y a largo plazo, ¿vale? Lo que yo te invito es que puedas animarte a crear tu sueño de emprender. Puede ser tanto en lo que tú quieras, pero lee mucho, investiga mucho, prepárate. Siempre se comienza con poquito. Al inicio se trabaja duro. Al inicio no se gana mucho porque vuelves a invertir. Entonces, comencemos a ser claros y no me gustaría decirles que emprende, eh, en un par de meses ya estás ganando el doble del sueldo básico, porque no es así. Porque si tú quieres crecer tu negocio en un futuro, tienes que invertir, reinvertir y volver a reinvertir. Escucha a gente que tiene negocio, escucha, también tienes que ver las historias de algunas empresas, tienes que investigar sobre cómo plantearte el proyecto de emprender, ver también qué permisos necesitas, tienes que sí o sí registrar tu marca, porque todo lo trabajado que has tenido, has ganado clientes, te conoce mucha gente, va a ser más difícil ponerle otro nombre y que tus clientes no todos van a volverse a identificar con el nombre. ¿Me entiendes? Entonces, procura al inicio registrar tu marca, trabajar en ella y ya quedarte con ese nombre. No arriesgarte, ¿vale? Tienes que aprender un poco de marketing, un poco de producción. Tienes que estudiar mucho. Emprender no solo se implica en producir, producir y producir. Implica mucho también en qué estás pensando, en qué información le metes a la cabeza, cómo harías el marketing para que puedas vender más o para que puedas recibir más clientes de repente a tu estética o algún servicio que quieras ofrecer. Eso es lo que yo te recomendaría. N- No te quiero vender un falso sueño de, hey, emprende hoy y de aquí a 2 meses ya estás ganando el triple de un sueldo básico. No, tienes que lucharla, tienes que esforzarte, tienes que ser disciplinado, tienes que ser constante. Comienza a ponerte hábitos, comienza a alimentarte. ¿Por qué? Porque te vas a apasionar tanto que vas a decir, hey, es que estoy produciendo y no me da tiempo de comer. No, porque a un negocio no le hace bien que el líder o la cabeza del emprendimiento esté mal de salud. Más bien le conviene que esté bien de salud. Tienes que trabajar en, yo te recomiendo
ir a caminar media hora, te recomiendo leer muchos libros, te recomiendo comer sano, comer mucha fruta, beber mucha agua. Tienes que alimentarte, tienes que estar bien emocionalmente, tienes que estar bien físicamente y tienes que estar bien también alimentado. Así que comer mucho no es estar bien nutrido. Hay que comer lo que corresponde y las cosas que necesitamos. Vamos a poner ejemplos: espinacas, huevos, pescado, cosas que nos nutran, ¿vale? Tomar buen el desayuno, cenar lo que creamos que es sano para nosotros. Es un trabajo grupal, ¿vale? Tienes que, cuando emprendes un negocio, implica mucho tu salud mental, tu salud física, implica mucho lo que comas porque vas a estar bien respecto a eso, implica que tienes que beber agua porque tienes que estar bien hidratado, implica que tienes que leer porque te tienes que informar. Si quieres saber qué otras maneras de vender hay, tienes que informarte, tienes que leer, tienes que ver videos, tienes que escuchar más audios de gente que sabe ya, que ha emprendido o que está en ese proceso, ¿vale? No solamente es comenzar y ya, es informarte muchísimo. Si quieres de verdad que lo que tú emprendas tenga un futuro. Entonces, dedícate, esfuérzate, sé una persona disciplinada nuevamente, te lo digo. ¿Por qué? Porque al principio, uno de los factores que quizás te desanime es que vas a ganar poco. Pero en realidad, si te das cuenta, lo vas a reinvertir y reinvertir. Tu negocio está creciendo aunque tú no estés ganando. Pero para eso tienes que planificarlo. Para eso tienes que hacer el famoso FODA, ¿vale? Para eso también tienes que saber cuánto de tu producto está generando ganancia, cuánto de inversión estás haciendo, cuánto porcentaje es para volver a reinvertir, cuánto porcentaje es para esto. Tenemos que planificar, ¿vale? Tenemos que proyectarnos, pero para eso tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que ser constantes, tenemos que ser disciplinados, ¿vale? Así que yo te animo a que si quieres emprender en tu sueño de poner un negocio, estudies mucho, mucho, mucho y que seas perseverante, seas constante, leas un montón, te alimentes bien y alimentarte bien es comer sano, no mucho, ¿vale? Te mando muchos besos, un fuerte abrazo y te leo en los comentarios qué es lo que quisieras tú cumplir, en qué quisieras emprender. Nos vemos hasta la próxima.